10 Segundo Concilio de Letrán, 1139 DC. Padres Conciliares, 1139 DC. Introducción. En la Cuaresma de 1139, el Papa Inocencio II convocó un concilio general que se celebró en la Basílica de Letrán. 1. Como sabemos, el sínodo se había convocado el año anterior, porque los legados papales en Inglaterra y España presionaron a los obispos y abades para que fueran al concilio. Así, un buen número de padres, al menos 500, se reunieron en Roma. Uno de ellos venía de Oriente, el patriarca de Antioquía, pero era latino. Con la presidencia del Papa, el concilio comenzó el 2 de abril y parece haber terminado antes del 17 de abril, por lo que podemos juzgar por las fuentes. Este consejo es llamado general en los registros y más frecuentemente plenario por el propio Inocencio. Sin embargo, existe una duda sobre su ecumenicidad por las mismas razones que afectan a Letrani. La Iglesia romana, que durante mucho tiempo estuvo dividida en su obediencia entre Inocencio II, 1130 a 1143, y Anacleto II, 1130 a 1138, parece haber superado el cisma y el fraccionalismo, y de hecho, haber recuperado la paz. Esto se debió a la muerte de Anacleto en 1138 y a los esfuerzos de Bernardo de Claraval, que había luchado con el mayor celo en nombre de Inocencio por la restauración de la unidad. Pero Inocencio, quizás molesto por los acuerdos a los que había llegado Anacleto, citó y condenó enérgicamente la participación de Anacleto en el malvado asunto. 2. Acción que parece haber provocado una queja de Bernardo. Algunos herejes también fueron condenados por los padres, a saber, los que siguieron al monje Enrique, y se promulgaron cánones sobre la reforma de la Iglesia. El Papa y los padres conciliares, siguiendo el ejemplo y la mente del Papa Gregorio VII, adoptaron muchos cánones que habían sido establecidos por concilios anteriores, con el fin de restaurar la disciplina eclesiástica a un estado impecable. Proporcionan una especie de cuerpo de preceptos para toda la Iglesia, tomados de los concilios de los tiempos de Gregorio VII, Canon 10, Urbano II, Canons 3, 21 a 22, Calisto II, Canons 3, 7, 23 a 25, y especialmente Inocencio II, Cánones 1, 4 a 7, 9 a 12, 14 a 20. Graciano incluyó muchos de ellos poco después en sus decretos, Cánones 2, 4 a 6, 8, 19 a 21, 26 a 28 y partes de 7, 10, 12, 15 a 16, 18, 22. Orderic Vitalis, sin embargo, se mostró escéptico sobre su eficacia en la práctica. Baronius fue el primero en imprimir los 30 cánones, Annales Ecclesiastici 12,1607, 277 a 280, habiéndolos tomado de 2 códices manuscritos, un registro de la Biblioteca del Vaticano y un códice de decretos del Vaticano. Los editores romanos poco después elaboraron una versión más precisa, RM, 3, 4, 1612, 21 a 23, de códices manuscritos de la Biblioteca Vaticana y de Antonio Agustín de Tarragona. Esto fue copiado por todas las ediciones posteriores, como hemos verificado, aunque con algunos errores. Estas ediciones posteriores son las siguientes: Bien 2, 4, 3/2, 1618, 487 a 489, 5, 17, 1644, 123 a 133, LC, 6, 10, 1671, 1002 a 1009, HRD, 7, 6/2, 1714, 1207 a 1214, CL, 8, 12, 1730, 1497 a 1507, MSI, 9, 21, 1776, 526 a 533. El canon que Martene y Durand publicaron, Thesauras Naavas Anecdotorum, 4, París 1717, 139 a 140, como siendo omitido en las ediciones, de un manuscrito de San Vicente de Visignano. Cánones. 1. Decretamos que si alguien ha sido ordenado simoniacalmente, perderá por completo el cargo que usurpó ilícitamente. 2. Si alguien ha adquirido, mediante pago, una prebenda, priorato, decanato o cualquier honor o preferencia eclesiástica, o algo sagrado de la Iglesia de cualquier tipo, como crisma o aceite santo, o las consagraciones de altares o iglesias, donde la execrable pasión de la avaricia ha sido el motivo, que se le prive del honor que ha adquirido injustamente, y que se estigmatice al comprador, al vendedor y al intermediario con la marca de la infamia. Y que nada sea exigido para el sustento o bajo el pretexto de alguna costumbre de nadie antes o después, ni la persona misma debe presumir de dar nada, ya que esto es simonía, pero que disfrute libremente y sin menoscabo de la dignidad y el beneficio que le ha sido conferido. 3. Prohibimos categóricamente que aquellos que han sido excomulgados por sus obispos sean recibidos por otros. En efecto, quien presuma a sabiendas de comunicar a alguien que ha sido excomulgado, antes de ser absuelto por el que lo excomulgó, incurrirá en la misma pena. 4. También ordenamos que tanto los obispos como el clero se esfuercen por agradar a Dios y a los seres humanos tanto en su comportamiento interior como exterior. Que no ofendan a los ojos de quienes deben ser modelo y ejemplo, por el exceso, corte o color de sus vestidos, ni en cuanto a la tonsura, sino que, como les conviene, que exhibir santidad. Si después de una advertencia de los obispos no están dispuestos a cambiar sus caminos,
que se les prive de sus beneficios eclesiásticos. 5. Ordenamos que se adhiera estrictamente a lo establecido en el Sagrado Concilio de Calcedonia, es decir, que los bienes de los obispos fallecidos no deben ser confiscados por nadie en absoluto, sino que deben permanecer libremente a disposición del tesorero y el clero para las necesidades de la Iglesia y el titular sucesivo. Por tanto, de ahora en adelante, cese esa rapacidad detestable y perversa. Además, si alguien se atreve a intentar este comportamiento de ahora en adelante, será excomulgado. Y los que despojen de los bienes de los sacerdotes o clérigos moribundos estarán sujetos a la misma sentencia. 6. También decretamos que aquellos en las órdenes de subdiácono y superiores que hayan tomado esposas o concubinas serán privados de su cargo y beneficio eclesiástico. Porque como deben ser de hecho y en nombre templos de Dios, vasos del Señor y santuarios del Espíritu Santo, es impropio que se entreguen al matrimonio y a la impureza. 7. Siguiendo el camino recorrido por nuestros predecesores, los pontífices romanos Gregorio VII, Urbano y Pascual, prescribimos que nadie debe escuchar las masas de quienes sabe que tienen esposas o concubinas. En efecto, para que la ley de la continencia y la pureza agradable a Dios se propague entre las personas eclesiásticas y los que están en el orden sagrado, decretamos que donde obispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, canónigos regulares, monjes y hermanos laicos profesos hayan presumido de casarse. Y así transgredan este santo precepto, serán separados de sus compañeros. Porque no consideramos que haya un matrimonio que, según se acuerde, haya sido contraído contra la ley eclesiástica. Además, cuando se hayan separado el uno del otro, que hagan una penitencia acorde con ese comportamiento escandaloso. 8. Decretamos que lo mismo se aplicará también a las religiosas si, Dios no lo quiera, intentan casarse. 9. Por otra parte, ha crecido la práctica malvada y detestable, según entendemos, por la cual los monjes y canónigos regulares, después de adquirir el hábito y hacer su profesión, están aprendiendo derecho civil y medicina con miras a la ganancia temporal, en despectivo desprecio de las reglas de sus benditos maestros Benedicto y Agustín. De hecho, ardiendo con el fuego de la avaricia, se convierten en defensores de los pleitos, y como tienen que descuidar la salmodia y los himnos, poniendo su confianza en el poder de la retórica fina, confunden lo correcto y lo incorrecto, la justicia y la iniquidad, por la variedad de sus argumentos. Pero las constituciones imperiales atestiguan que es verdaderamente absurdo y reprensible que los clérigos quieran ser expertos en las disputas de los tribunales de justicia. Decretamos por autoridad apostólica que los infractores de la ley de este tipo deben ser castigados severamente. También hay quienes, descuidando el cuidado de las almas, ignoran por completo su estado de vida, prometen salud a cambio de dinero odioso y se convierten en sanadores de cuerpos humanos. Y dado que un ojo inmodesto manifiesta un corazón inmodesto, la religión no debería tener nada que ver con aquellas cosas de las que la virtud se avergüenza de hablar. Por tanto, prohibimos por autoridad apostólica que continúe esta práctica, para que el orden monástico y el orden de los cánones se conserven sin mancha en un estado de vida agradable a Dios, de acuerdo con su santo propósito. Además, los obispos, abades y praías que consientan y no corrijan una práctica tan atroz deben ser privados de sus propios honores y alejados de los umbrales de la Iglesia. 10. Prohibir, por autoridad apostólica, que los diezmos de las iglesias ser poseídos por laicos donde la autoridad canónica muestra que estos fueron asignados con fines religiosos. Ya sea que los acepten de obispos o reyes, o de cualquier persona, hágale saber que están cometiendo el crimen de sacrilegio y incurriendo en la amenaza de condenación eterna, a menos que los devuelvan a la Iglesia. También ordenamos que los laicos que están en posesión de iglesias deben devolverlas a los obispos o quedar sujetos a excomunión. Reiteramos nuestra decisión de que nadie debe ocupar el cargo de arcediano o decano a menos que sea ordenado diácono o sacerdote, y los archidiáconos, decanos o prebostes que no tengan estas órdenes serán privados del honor que han recibido, si por desobediencia se niegan a ser ordenados. Además, prohibimos que los mencionados honores sean conferidos a jóvenes o que aún no están en las órdenes sagradas, concédalas más bien a los que se destacan en prudencia e integridad de vida. También ordenamos que las iglesias no sean confiadas a sacerdotes contratados y que todas y cada una de las iglesias que cuenten con los medios suficientes deben tener su propio sacerdote. 11. También prescribimos a los sacerdotes, clérigos, monjes, peregrinos, comerciantes y campesinos, en sus idas y venidas y en su trabajo en la tierra, y los animales con los que aran y llevan semillas a los campos, y sus ovejas. 10. Quédate en paz en todo momento. 12. Decretamos que la tregua. 11. Debe ser observado inviolablemente por todos desde el atardecer del miércoles hasta el amanecer del lunes, y desde el Adviento hasta la octava de la Epifanía, y desde la 50ª hasta la octava de Pascua. Si alguien intenta romper la tregua y no cumple después de la tercera advertencia, que su obispo le pronuncie sentencia de excomunión y comunique su decisión por escrito a los obispos vecinos. Además, que ninguno de los obispos reciba en comunión al excomulgado, sino que cada uno confirme por escrito la sentencia recibida. Si alguien presume de infringir esto, lo hará a riesgo de su cargo. Dado que una cuerda triple no se rompe rápidamente, exhortamos a los obispos, teniendo en cuenta únicamente a Dios y la salvación del pueblo, y dejando a un lado toda timidez, a aconsejarse mutuamente y ayudarse a mantener firmemente la paz, y no omitir este deber por motivo de afecto o aversión. Porque si alguien se muestra tibio en esta obra de Dios, incurra en la pérdida de su dignidad. 13. Además,
condenamos esa práctica considerada despreciable y reprochable por las leyes divinas y humanas, denunciada por las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento, a saber, la feroz codicia de los usureros, y los apartamos de todas las comodidades de la Iglesia, prohibiendo a cualquier arzobispo o obispo, o abad de cualquier orden o cualquier persona en órdenes clericales, atreverse a recibir usureros, a menos que lo hagan con extrema precaución, pero que sean considerados infames durante toda su vida y, a menos que se arrepientan, se les prive de un entierro cristiano. 14. Prohibimos por completo, además, esas justas y torneos abominables en los que los caballeros se unen de común acuerdo y se comprometen precipitadamente a mostrar su destreza física y su osadía, y que a menudo resultan en muertes humanas y peligro para las almas. Si alguno de ellos muere en estas ocasiones, aunque no se le niegue la penitencia y el viático cuando lo solicite, se le privará del entierro en la Iglesia. 15. De la misma manera hemos decidido legislar que si alguien, por instigación del diablo, incurre en la culpa del siguiente sacrilegio, es decir, poner las manos violentas sobre un clérigo o un monje, será sometido al vínculo del anatema, y ningún obispo se atreva a absolver a tal persona a menos que esté en peligro inmediato de muerte, hasta que haya sido presentado ante la sede apostólica y se someta a su decisión. También prescribimos que nadie se atreva a poner las manos sobre quienes huyen a una iglesia o cementerio. Si alguien hace esto, que sea excomulgado. 16. Es indudable que, dado que los honores eclesiásticos no dependen de las relaciones de sangre sino del mérito, y dado que la Iglesia de Dios espera sucesores no sobre la base de ningún derecho de herencia, ni según la carne, requiere virtudes, sabios y personas devotas para su administración y distribución de sus oficinas. Por lo tanto prohibimos, por autoridad apostólica, que cualquier persona ejerza un derecho sobre o reclame, por derecho hereditario, iglesias, prebendas, prebostes, capellanías o cualquier cargo eclesiástico. Si alguien, injustamente y culpable de ambición, se atreve a intentarlo, será debidamente castigado y privado del objeto de su demanda. 17. Con razón prohibimos por completo las uniones dentro de los límites de la consanguinidad, porque las enseñanzas de los santos padres y la Santa Iglesia de Dios detestan la conducta incestuosa de este tipo, que, bajo la influencia del enemigo de la raza humana, se lleva a cabo en la actualidad. Incluso las leyes seculares declaran infames a los nacidos de tal unión y les niegan el derecho a la herencia. 18. Detestamos y prohibimos por completo, por la autoridad de Dios y de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, el más terrible, devastador y malicioso crimen de incendiarismo porque esta calamidad perniciosa y enemiga supera a todos los demás tipos de destrucción. Nadie ignora hasta qué punto es perjudicial para el pueblo de Dios y el daño que produce en las almas y los cuerpos. Es necesario, por tanto, oponerse a ella y trabajar con todas las fuerzas para que un daño y un peligro tan grande sean erradicados y reprimidos por el bien del pueblo. Entonces, si alguien, después de la publicación de esta prohibición nuestra, por algún malvado designio nacido del odio o la venganza, enciende un fuego o hace que se encienda, o deliberadamente brinda consejo o ayuda a los que inician uno, que sea excomulgado. Y cuando un pirómano muere, debe ser privado de un entierro cristiano. Tampoco será absuelto a menos que, habiendo reparado primero la pérdida de acuerdo con sus medios, jure que nunca volverá a encender fuego. Además. 19. Si algún arzobispo o obispo relaja este decreto, deberá restituir la pérdida y abstenerse de su cargo episcopal durante un año. 20. Como es correcto, no negamos a reyes y príncipes el poder de impartir justicia, en consulta con los arzobispos y obispos. 21. Decretamos que los hijos de sacerdotes deben ser removidos de los ministerios del altar sagrado a menos que vivan religiosamente en monasterios o canonías. 22. Porque hay una cosa que llama la atención sobre la Santa Iglesia, a saber, la falsa penitencia, advertimos a nuestros hermanos en el episcopado y sacerdotes que no permitan que las almas de los laicos sean engañadas o arrastradas al infierno por falsas penitencias. Se acuerda que una penitencia es falsa cuando se ignoran muchos pecados y se realiza una penitencia por uno solo, o cuando se hace por un pecado de tal manera que el penitente no renuncia a otro. Así está escrito: quien guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. Esto evidentemente pertenece a la vida eterna. Por tanto, así como una persona que está enredada en todos los pecados no entrará por la puerta de la vida eterna, así también si una persona permanece en un pecado. 12. La falsa penitencia también ocurre cuando el penitente no renuncia a un cargo en un tribunal o en un negocio que no puede llevarse a cabo sin pecado, o si el odio se alberga en su corazón, o si la persona no compensa a quien ofendió, o si una parte agraviada no perdona al infractor, o si alguien porta armas injustamente. 23. Quienes, simulando una especie de religiosidad, condenan el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, el bautismo de niños, el sacerdocio y otras órdenes eclesiásticas, y matrimonios legítimos. Expulsamos de la Iglesia de Dios y condenamos como herejes, y prescribimos que sean constreñidos por los poderes seculares. También atamos a sus defensores con las cadenas de la misma condena. 13. 24. También prescribimos que no se exigirá precio de venta por el crisma, el aceite santo y los entierros. 25. Si alguno recibe prebendas u otros beneficios eclesiásticos de mano de un laico, sea privado del beneficio indigno recibido. Porque los decretos de los santos padres establecen que los laicos, por muy devotos que sean,
no tienen poder de disposición sobre la propiedad eclesiástica. 26. Decretamos que la costumbre perniciosa y detestable que se ha extendido entre algunas mujeres que, aunque no viven según la regla del Beato Benedicto, ni Basilio ni Agustín, quieren ser consideradas por todos como monjas, debe ser abolida. Porque cuando, viviendo según la regla en los monasterios, deben estar en la iglesia o en el refectorio o dormitorio en común, se construyen sus propios retiros y viviendas privadas donde, bajo la apariencia de la hospitalidad, indiscriminadamente y sin ningún tipo de vergüenza que reciben invitados y personas seculares contrarios a los cánones sagrados y las buenas costumbres. Porque todo el que hace el mal odia la luz, estas mujeres piensan que, escondidas en el tabernáculo de los justos, 14, pueden esconderse de los ojos del juez que todo lo ve, por eso prohibimos en todos los sentidos este injusto. 27. De la misma manera, prohibimos a las monjas reunirse con canónigos o monjes en el coro para el canto del oficio. 28. Dado que los decretos de los padres prohíben que las iglesias permanezcan vacantes por más de 3 meses, prohibimos bajo anatema los cánones de la sede episcopal excluir a los religiosos de la elección que sigue a la muerte del obispo, pero que una persona virtuosa y adecuada sea elegida obispo con sus consejos. Porque si se realiza una elección con estas personas religiosas excluidas, cuando se hace sin su conocimiento y consentimiento, es nula y sin valor. 29. Prohibimos bajo anatema ese arte asesino de ballesteros y arqueros, que odia a Dios, que se emplee contra cristianos y católicos de ahora en adelante. 30. Anulamos las ordenanzas promulgadas por Peter Leoni y otros cismáticos y herejes, y las consideramos nulas. Introducción y traducción extraídas de los decretos de los concilios ecuménicos, ed. Norman P. Tanner.